Bueno, hola, ¿cómo están? Vamos a conectarnos ahora para hablar lo que les habíamos prometido, el tema de la grasa, tipos de grasas, si es saludable cocinar con grasa, con qué grasa puede ser, cómo hacemos la grasa. Bueno, nos vamos a conectar con la doctora Sabrina. Hola, Buenas, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Bien, ¿cómo estás, Sabri? Bien, todo en A ver, orden. ¿Vos cómo andás? bien, también. Bueno, Justo excelente. estaba intentando compartir una imagen que no sé si se ve, no, no se ve. No, yo no veo. Bueno, igual no sé si ya se puede compartir porque, claro, como estás conectada no me deja, me parece. Puede ser, puede Bueno, ser. en realidad era como introducción a lo que íbamos a charlar hoy, que es el tema de grasa, el uso en la cocina y consumo de grasa, que siempre alrededor de esto un montón de mitos. Ujú. Y acá había encontrado justo hoy una receta que me había dado una pediatra, viste, cuando usan un recetario de un laboratorio se ve que es de algún visitador médico. Dice, ¿no? Por ejemplo, consumir carnes quitándole la grasa visible, por ejemplo. Después, otro, evita lo que son lácteos enteros, utilizar los que son bajos en contenido en grasas. Sí, Después sí. también tengo acá el de Juliana, este librito, que si vas a la parte de alimentación, recomienda consumir poca sal, grasas y azúcares, y también dice que consumas carnes sin grasa. Sí, Bueno, sí, está por todos tremendo. lados el Pero de mensaje, no hecho, sé. si vos pones en Google, por ejemplo, grasa saturada, te aparece, lo primero que te aparece, grasas peligrosas para la salud, y no, es como que así, de una, ¿no? Así que imagínate lo que hay que para trabajar. La ley de etiquetado, lo que marca, por ejemplo, son las grasas saturadas. De las hidrogenadas no dice nada, pero hay un cartelón así que dice alto contenido en grasa saturada. Así que imagínate si me imito para derribar de ahí en adelante, ¿no? Porque hay una confusión muy grande, ¿no? Entre qué es una buena grasa y qué no. Bueno, y nos querés contar hacer grasa. Primero, ¿qué es la grasa, no? Porque Ujú. hablaste de saturada, insaturada, para ponernos un poco en Sí, sí, lugar obvio, de... obvio. Empecemos en orden. Primero que lo que se dice grasa, en realidad tenemos que hablar de triglicéridos, ¿sí? Es el nombre correcto para definir a las grasas y a los aceites. La diferencia son que las grasas son sólidas a temperatura ambiente y los aceites no, pero el nombre bioquímico preciso serían triglicéridos, ¿sí? Entonces, hay un montón de triglicéridos y va a tener que ver con esto de ser saturado o insaturado. Esto es muy bioquímico y tiene que ver con la presencia o no de doble enlaces en cómo se van uniendo los carbonos. Las grasas saturadas no tienen, esto hace que sean como más lineales, con un número de átomos de carbono pares, y esto las hace muy estables. En cambio, las insaturadas tienen doble enlace y cada vez que hay un doble enlace es como que la grasa, molecularmente, ¿no? Hace como una especie de torsión y quedan invertidas y esto las hace un poquitito más inestables. De todas formas, no es la definición, ¿no? Entre esta, saturada o insaturada lo que las hace peligrosas o beneficiosas. Pueden ser cualquiera de ellas buenas para la salud, ¿no? No tiene que ver con eso. Lo importante acá es que sean grasas de la naturaleza, grasas biológicas, naturales, o grasas artificiales o aceites artificiales generados por el hombre. Esta es la gran diferencia, ¿no? Que o algunas son de la naturaleza, presentes en los animales, en la leche materna, en vegetales, y otras son generadas industrialmente por el ser humano y por medios químicos, ¿no? No por medios mecánicos. Cuando uno extrae un aceite de una fruta, como por ejemplo de la oliva o del coco, son de primera prensada, lo que se hace es por medios mecánicos extraer el aceite de determinado alimento. En cambio, cuando uno le saca los aceites a las semillas, se hacen por medios químicos, en refinerías, que si uno las ve son similares a las del petróleo, porque lo que se necesita para hidrogenar a estos aceites y para poder extraer el aceite de la semilla son un montón de procesos que exponen a la semilla a altas temperaturas, a altas presiones, a catalizadores, que son una bomba y terminan modificando completamente la estructura de este aceite o esta grasa. Es lo que Bien. las hace completamente artificiales, ¿no? Se hidrogenan por procesos químicos que no tienen nada que ver con la estructura biológica de una grasa de la Pachamama, ¿no? De lo que serían las grasas que necesitamos y que son esenciales para nuestra salud, ¿sí? Y hay un minuto, Nuestras, ahí te sí, freno porque en esto, obvio. ¿cuáles, para identificarlas, cuáles serían esas grasas que vos decís que describís como artificiales, para que Uh sepamos -huh. cuáles son ejemplos? Obvio, la mayoría son las grasas que provienen, o los aceites que provienen de granos, ¿sí? Las más comunes y que están metidas en todos lados, la de maíz, girasol,
todas las margarinas, todo lo que dicen las etiquetas empiecen a leer y van a ver que dice aceite vegetal. Si no dice nada es porque es una grasa hidrogenada, porque si no, los aceites vegetales buenos son el de oliva y el de coco. Si no lo aclara es porque es una de estas grasas basura. Aceite parcialmente hidrogenado, el aceite de colza, el de palma, el de soja, ¿no? El aceite de maní, cacahuate, todos esos son artificiales. Y para extraerle el aceite a uno de estos granos hay que hacer esto, ¿no? Bien. Mucha presión, mucha temperatura, catalizadores, derivados del petróleo se le ponen después para refinarles el gusto, ¿no? Y cambiarle un poco las propiedades organolépticas, porque se imaginan que es una bomba, ¿no? Entonces finalmente lo refinan un poquito más para que uno no se dé cuenta de la porquería que está comiendo. Dato importantísimo, antes del petróleo, estos aceites eran biodiesel, se utilizaban como combustible, para que se den una idea de lo tremendo que son. Estamos tomando nafta, más o menos, ¿eh? Luego se dieron cuenta de que era mucho más eficiente el petróleo como combustible, entonces dijeron, ¿qué hacemos con esto? Y lo empezaron a tirar a la tierra, y no crecía nada. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, lo envasamos para consumo humano. Así que imagínense, son extremadamente peligrosos. Bien, y entonces, ¿cuáles serían los saludables, los que sí deberíamos incorporar? ¿Cuáles son y por qué son saludables? ¿Qué nos contribuyen a nuestra salud? Primero tenemos que entender que la grasa animal principalmente es esencial e irreemplazable para el ser humano, ¿no? Nuestras membranas celulares, es decir, todas, absolutamente todas las células que tenemos en el organismo están rodeadas de una doble capa de grasa, y nuestro ADN, que está dentro de la célula, también está rodeado y protegido por una doble capa de grasa. Así que de ahí en adelante imagínense la importancia de esto, ¿no? Nuestra indemnidad está protegida por grasa. Nuestras hormonas provienen de las grasas, las vitaminas liposolubles provienen de la grasa, los ácidos biliares, justamente cuanto menos grasa comemos, menos capacidad de absorción tenemos. Nuestro sistema inmunológico funciona a grasa, es decir, nuestro cerebro es grasa pura. Si alguna vez vieron un seso en el supermercado o en la carnicería, se darán cuenta que es pura grasa, grasa animal. Así que imagínense que son irreemplazables. No hay manera de que uno pueda mantener la salud y a largo plazo sin consumir grasas. Así de importantes son para nosotros. Entonces, viendo esto, ¿cuáles sí, cuáles no? Bueno, lo que decíamos antes, grasas de la naturaleza, grasas biológicas, que son... que nuestro cuerpo reconoce como una grasa y no como un producto completamente artificial y diferente a nuestra bioquímica. Obviamente son todas las grasas animales, de cualquiera de ya sea del huevo o sea de la leche de los mamíferos. Imagínense lo preciado que serían las grasas saturadas, que las leches de todas las mamíferas están llenas de grasas saturadas. Así que imagínense que no hay un problema con la grasa saturada, no está ahí, obviamente, porque la naturaleza no va a intoxicar a sus crías, ¿no? Con unas grasas que son peligrosas, ¿no? Obviamente. Entonces, todos los animales, algunas grasas vegetales, como la palta, o ¿no? el aguacate, el aceite de coco, el de oliva, obviamente también son muy buenas. Pero básicamente esas serían las grasas que nosotros podemos aprovechar y las grasas que no nos son extrañas a nuestras membranas celulares. Cuando nosotros comemos estos aceites artificiales, que son muy oxidativos y que rápidamente cuando se exponen al calor, ya sea cuando uno cocina o si estamos en nuestras membranas y nos exponemos al sol, no es lo mismo tener nuestras membranas celulares protegidas por buenas grasas que tener estos aceites oxidativos. Entonces también ahí se explica por qué nos quemamos tanto, por ejemplo, por qué perdimos la tolerancia al sol. Está relacionado a esto, que nuestras membranas celulares quedan tachonadas con estos aceites basura. Entonces nos exponemos al sol y nos quemamos. Nos salen alergias, ampollitas y demás. Y después le echamos la culpa al sol, ¿no? Pero Sí. como para que se vea un poquitito, ¿no? De dónde vienen las cosas Y de acá, y lo raro, ¿de ¿no? dónde? De la información. Sí. Ahora vos estás hablando de las grasas como saludables. Ahora, ¿qué pasa? No me subo el colesterol, no se me van a tapar las arterias. Si le doy a mi bebé, no voy a contribuir tantos años de consumir grasas que tenga un corazón no sano. ¿Qué pasa con todo esto? ¿De dónde Bueno, sale esto? primero, el colesterol es una molécula noble de nuestra biología y es nuestro gran amigo, ¿no? También, pobrecito, es una víctima de toda esta mala información. Del colesterol proviene la vitamina D, todas nuestras hormonas sexuales, nuestras hormonas esteroideas,
los ácidos biliares, como estábamos hablando antes, y también forma parte de nuestras membranas celulares. Es una de nuestras grasas más preciadas, es súper importante. Intermediarios energéticos como la coenzima Q10 también provienen de ahí. Es decir, es enorme la cantidad de cosas buenas que tenemos a partir del colesterol. El problema es que de alguna manera el entorno oxidativo e inflamatorio que tiene el ser humano moderno hace que el metabolismo normal de las grasas se vea alterado. Y la enfermedad cardiovascular en realidad no empieza con el colesterol, empieza con un daño en el endotelio. El endotelio es como la parecita, ¿no?, que está en contacto de los vasos sanguíneos, que está en contacto con la sangre. Y eso depende mucho de la calidad del colágeno, ¿no?, que tenga el ser humano. Entonces, con la dieta moderna, que estamos pasados de azúcar, pasados de radicales libres por la oxidación y en déficit como, por ejemplo, de vitamina C, que hace que tengamos un colágeno muy, muy endeble, se va dañando el endotelio, se hacen como pequeñas ranuritas, digamos, y el colesterol y las famosas VLDL, que son estas partículas de muy baja densidad, tienen la función de ir a tapar, ¿no?, tratar de enmendar este daño que se hizo en el endotelio, como para que uno no se rompa y haga una hemorragia, ¿no? Entonces, de alguna manera nos quieren ir a ayudar, ¿no?, a tapar estos pequeños daños que se van haciendo en el endotelio. Ahora bien, hay un mecanismo que está pensado para salvarnos la vida, en este contexto inflamatorio, oxidativo, se pega un poquitito la grasita, se pega el azúcar, el calcio que está dando vuelta, y se termina oxidando toda esta plaquita y se forma la placa de ateroma, y el colesterol, que en realidad es una molécula noble que nos estaba tratando de ayudar, termina siendo la víctima de todo esto, porque claro, si uno ve el vaso sanguíneo, es colesterol lo que está ahí. Pero no fue culpa del colesterol, ¿no? Es culpa de todo lo demás. Entonces ahí tendríamos que empezar a hablar de una alimentación sin azúcar, ¿no?, lo más baja en azúcar posible, sin productos procesados, con un buen protocolo antioxidante para que no se nos oxiden las grasas, ¿no?, y nos generemos este tipo de moléculas que sí son inflamatorias y que cuando están oxidadas los receptores no las reconocen y quedan dando vuelta en la sangre y hacen que una sangre espesa, viscosa, llena de productos inflamatorios. Pero el colesterol es una víctima, no es el responsable. Al contrario, si uno tiene niveles de azúcar bajos y está antioxidado y no tiene grandes parámetros de inflamación, está buenísimo tener el colesterol medianamente alto, porque esto significa que voy a tener hormonas, que voy a tener energía, que voy a tener buenas membranas celulares, ¿sí? No es... tener el colesterol bajo, de hecho, aumenta la morbimortalidad por cualquier causa, así que nada que ver, pobrecito el colesterol. Claro. Qué importante esto, ¿no? Porque a veces en lo que es esta información muchas veces no la tenemos, y cuando nos toca empezar con la alimentación complementaria en bebés, venimos con estos libritos que mostraba yo al principio, donde la grasa es mala. Pero vemos recetas todo el tiempo en cuentas, por ejemplo, de Instagram, donde te muestran recetas de galletita con harina, con azúcar a partir del año. Ahora extendieron las recomendaciones a partir de los 2 años, pero nadie te cuenta esto. Y entonces, como importante, no es... lo importante sería lo otro que estás consumiendo. La grasa está perfecta, las grasas saludables es que explicabas, el problema es lo otro que estás dándole a tu bebé o a tu El hijo. exceso de azúcar, básicamente, es uno de los mayores problemas del ser humano. El ser humano es un animal paleolítico, cazador y recolector, que nuestra genética se forjó en la era de las glaciaciones. Así que en el hielo lo que menos hay es azúcar, hidratos, ¿no? No hay muchos vegetales, no hay muchos tubérculos, todo lo contrario. De hecho, nosotros no estamos diseñados para comer tanta cantidad de azúcar. Entonces esto nos está jugando en contra porque nos dio vuelta al metabolismo y nos enseñaron, y esto nos enseñaron a todos, y en la universidad es como la bajada de línea más oficial, ¿no? Ojo con la grasa saturada, el colesterol, hipermedicalizarlo. Cada vez se va bajando más encima el número del colesterol. Hasta la década del 80 un valor normal de colesterol era 280. Cuando cada vez quieren vender más estatinas, ¿no? Entonces cada vez de 280, no, 250, no, 230, 200. Y lo peor de todo es que van sacando las grasas, medicalizan a toda la población con estatinas, bajan cada vez más el valor de parámetros supuestamente de lo que es el colesterol normal, y la enfermedad cardiovascular sigue aumentando. Claro. Es decir, como, no,
Indudablemente no es funciona. eso, ¿no? Porque si no, si realmente todo lo que hicieron de las guías bajas en grasas, los alimentos light, no el consumo de hidratos de carbono y bajar la grasa saturada, las estatinas y bla, bueno, hoy no se tendría que morir casi nadie de infartos, y sin embargo está, ¿no? Está Bien, en la cresta de la ola, porque sigue subiendo y subiendo sin parar. Entonces, indudablemente no es eso. La culpa siempre está en esto, en estas grasas hidrogenadas, que son producto de la industria, que trata de sacarle el provecho al grano hasta la última gota para tener mayor rentabilidad, y meterla en todos sus productos procesados junto con azúcar y cereales, que son la combinación explosiva para generar enfermedades y para generar adicción, básicamente, que es lo que generan estos productos, ¿no? Que uno no pueda parar de comer, que uno entre en esta montaña rusa de hambre, azúcar y demás, bueno, y que no es por ahí la alimentación. Y de hecho, lo que hablabas de la alimentación complementaria, si uno evalúa lo que es la composición de la leche materna, tan rica en grasas, principalmente saturadas, cuando empiezan a incorporar alimentos, lo primerísimo que hay que hacer con esos niños es que coman tuétano, la yema del huevo, ¿no? Alimentos grasos, hígado, similares a lo que es la composición de lo que necesita un niño en desarrollo. Y le dan En bananas, general, manzana, azúcares, sí, ¿no? y te recomiendan mucho, bueno, arrancar con esto también que está con el baby led weaning, que es darle la comida en trozos. Te recomiendan siempre arrancar con pedazos de batata, pedazos de papa, Azúcar. bueno, palta, que es lo bueno. Claro, entonces digo, claro, ¿por qué no arrancar con carne, no? Ujú. Entonces está todo este discurso, bueno, para arrancar con algo blandito, que no nos dé miedo que sea tragante. Bueno, perdamos el miedo Tal y cual. sepamos lo que le tenemos que dar, ¿no? De comer. Exactamente. De hecho, hay cada vez con más investigación con el tema hasta del desarrollo de la mandíbula, para que veamos la importancia de cómo fuimos perdiendo un montón de capacidades, porque necesitábamos trozar, ¿no? Y morder y comer huesos, ¿no? Y todas esas cosas que a los niños les encantan encima, porque ellos que no están tan pervertidos saben lo que tienen que comer, ¿no? Y por algo rechazan el brócoli, las verduras de hoja, que generalmente te dicen no, eso no, y les das una pata de pollo y están chochos, ¿no? Rompiéndola y desgarrándola con sus propios dientes. Así que todas estas cosas están muy modificadas y hicieron durante mucho tiempo que la gente le tenga miedo a la carne, ¿no? A un alimento más que noble para la biología del ser humano. Así que imagínense de ahí en adelante todo lo que hay, que mucha gente cree y convencidísima, pensando que va a ser un cambio beneficioso para su salud y para la de sus hijos, no darles alimentos de origen animal. Y eso atenta completamente contra nuestra biología. Porque acá lo que vos decís de las grasas, no podemos fabricarla, ¿no? Internamente, si no consumimos, no podemos fabricar grasa. Entonces, Algunas sí, pero la mayoría no. Y forman parte de lo que se considera alimentos esenciales, ¿sí? Para nosotros hay vitaminas esenciales, minerales que son esenciales, aminoácidos, es decir, proteínas, y grasas esenciales. No hay azúcares esenciales, ninguno. Porque eso sí, nosotros los podemos generar. ¿A partir de qué? De la grasa, sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, azúcar comemos porque podemos, pero no porque sea esencial para nosotros. Ahora, la grasa sí, es esencial, esto quiere decir que no la podemos fabricar nosotros, que tiene que venir sí o sí de la dieta, y es irreemplazable. Porque cuando se habla de las dietas veganas, vegetarianas, mucho se habla de los aminoácidos, de la proteína, ¿sí? De cómo reemplazar con las legumbres, ¿no? Y un montón de cosas. Que obviamente que nunca va a ser la misma calidad de una proteína vegetal que una proteína animal, no vamos a entrar en esa discusión porque aquí no es el tema es las grasas, pero lo que sí hay que saber es que la grasa animal es irreemplazable. No hay manera de reemplazarla de ninguna forma, ni tratar, ¿no? de modificar legumbres, esto y lo otro, porque no hay chances. Y sí o sí la tenemos que consumir a partir de los alimentos. Y esto, no consumir grasa animal, nos deja sin hormonas, nos deja muy vulnerables a enfermedades porque nuestras membranas celulares, como hablábamos, no son buenas y esto deja que toda nuestra célula quede muy expuesta a cualquier agresión. Nos deja medio, ¿no? Mal a nivel del sistema nervioso central, deficientes, digamos. vulnerables, cada vez con menos capacidad cognitiva, depresión, alteraciones del ánimo, ¿no? Cosas muy fuertes, ¿sí? Cada vez hay más alteraciones en el neurodesarrollo de los niños, porque están las madres comiendo poca grasa, estos productos light, ¿no? Y sacándole, como decís vos, ¿no? Cortar la grasa de los alimentos de origen animal, que los niños que tienen una necesidad tan grande de grasa para el desarrollo del sistema nervioso central no tienen con qué.
y muchas más los metales, la microbiota, bueno, otras cosas, pero muchas veces los niños, y cada vez más se está viendo, y ya estamos hablando incluso de una pequeña involución del ser humano, ¿sí? Porque nos está costando cada vez más generar buenas conexiones a nivel de la sinapsis y del sistema nervioso central, así que es preocupante la alimentación baja en grasas animales, principalmente. Sí, impresionante. ¿Sabes que esto surgió porque nosotros compartimos una receta para cocinar con grasa, en lugar de cocinar con aceite de oliva, por ejemplo, con aceite de girasol o con manteca? Bueno, manteca, ahora vos me dirás qué tal. Pero surgió esto y que muchas personas dijeron, no, pero cocinar con grasa hace bien, está mal, es mejor el aceite. A altas temperaturas, ¿qué pasa? ¿Es mejor la grasa, es más estable o es más estable el aceite de oliva? Bueno, surgieron todas estas preguntas, ahora que ya aclaraste acerca de que es bueno el consumo de este tipo de grasas, si querías conversarnos un poco acerca de, para cocinar, cómo podemos saber si lo que estamos usando es bueno o no, que si es un aceite de un vegetal o conviene siempre animal, bueno, un Sí, sí, poco, sí. ¿qué opinas Ahí de eso? siempre tenemos que ver que lo que le pasa a las grasas, a todas, cuando se exponen al calor y a la luz también, no solamente la temperatura, sino también la luz es muy importante, se van a oxidar, ¿sí? Van a generar, bueno, así como la manzana cuando queda al aire libre se pone como más oscurita, bueno, las grasas también se oxidan. Y las grasas oxidadas es ahí donde se vuelven peligrosas. Y el problema de las grasas es cuando se oxidan, por más buenas o malas que sean. ¿Qué pasa? Que hay algunas grasas que son más sensibles a la oxidación que otras y más sensibles a los cambios de temperatura. Entonces, en esto estamos hablando de la estabilidad de la grasa y en función de eso van a ser menos o más peligrosas para comer. Los aceites estos basuras que estuvimos hablando, si en crudo ya son peligrosos, imagínense encima cuando se exponen al calor. No solamente se van a oxidar, sino que van a generar otras moléculas químicas que son extremadamente complicadas para el riesgo cardiovascular, las enfermedades autoinmunes, la salud del tubo intestinal, la salud del hígado, el sistema nervioso central y encima son cancerígenas. Así que esas ya, las que nombramos antes, ninguna margarina, aceite de girasol, de maíz, todas esas, nada, menos en el calor. Y luego, de las que son buenas, número uno, tenemos que entender que por más buena y más estable que sea una grasa, si yo ya la tengo mucho tiempo en el calor, se va a terminar oxidando. Entonces, en general, freír, recalentar un aceite, ¿no? Y reutilizarlo y demás, no es una buena indicación. Esto atrasa el vaciado gástrico, modifica mucho la microbiota, finalmente la grasa se termina oxidando y generando algunas aldehídos o algunas acrilamidas, así que en general freír no es una buena recomendación, es algo para hacer eventualmente y cada tanto. Y si vamos a utilizar grasas para freír o cocinar, las más estables siempre son las que son sólidas a temperatura ambiente, ¿sí? Las que son más saturadas. Y en este sentido está la grasa animal, que puede ser una grasa de vaca, de cerdo o de cualquier otro animal que uno quiera, la grasa del aceite de coco, ¿sí? O la grasa de los lácteos, como el ghee, la manteca y demás. Y en general la grasa de cerdo, la grasa de vaca son súper estables. Por algo las abuelas siempre freían, ¿no? Con grasa de cerdo, estas cosas que fuimos perdiendo, pero que siempre lo supieron de manera más intuitiva, pero lo sabían, ¿no? Y freían de esta forma. El aceite de coco se puede llegar a utilizar. De todas formas, siempre tenemos que controlar que esta grasa, como les digo, no se oxide, tratar de no exponerlas a un fuego muy alto, ¿no? Mantenerlo siempre a un fueguito más bajo o en el horno y demás. Y se pueden utilizar algunos hacks, ¿no? Como el agregado de algunas hierbas y algunas especias que al ser grandes antioxidantes hacen que la grasa no se oxide tan rápido. Y en ese sentido podemos usar pimienta negra, cúrcuma, jengibre, orégano, el romero principalmente, puede hacer que, por ejemplo, el aceite de oliva, que a veces no es tan adecuado para cocinar, si yo lo tengo macerado, por ejemplo, con romero y orégano, puede que para un horno bajito o medio lo pueda seguir utilizando y no se oxide tanto, ¿sí? Pero recordemos que el aceite de oliva es uno de los más sensibles a la luz, y por eso, ya si un aceite de oliva lo compraron en una botella transparente o de plástico, ya ese aceite no está bueno porque ya está oxidado. Por eso un buen aceite de oliva tiene que ser de color caramelo el envase o verde oscuro para que esté protegido de la luz, porque si no ya está oxidado. Este tipo de cosas nos dan una pauta de la calidad del aceite cuando uno lo va a comprar, ¿no? Si está en un plástico transparente, no lo compren. Traten de buscar en vidrio y oscuro.
y protegerlo de la luz, por ejemplo. Bien. Por ejemplo, cuando tengo en la sartén la grasa o el aceite de coco, empiezo a ver humo ahí. ¿Eso ya me está indicando que está Sí, oxidándose? igual en una época se hablaba mucho del punto de humeo, que es esto, ¿no? Cuando el aceite empieza a hacer humo y muy probablemente, sí, lo importante más que el humito que genera es la oxidación. De alguna manera está un poquito relacionado, pero más que nada tiene que ver con la estabilidad a la oxidación más que el punto de humeo. Pero sí, de alguna manera están un poquitito relacionados. Por eso siempre hay que tratar de ir a un fuego medianamente bajo para que justamente no pase esto, que la grasa se arrebate y de golpe empiece a salir humito. Pero a veces uno puede exponer, el ghee es mucho más estable, también es una buena grasa para cocinar, y a veces genera un poquito, o el aceite de coco, a veces genera un poquitito de humo, pero uno sabe que es un poquitito más resistente a la oxidación, ¿no? Y más si lo acompaña de este tipo de hierbas como hablábamos antes. Pero en general sí, hay que evitar el recalentamiento de las grasas y las temperaturas muy altas para evitar justamente que se quemen y por lo tanto se oxiden, ¿sí? Bien. Y en cuanto al cerdo y vaca, ¿hay alguna recomendación o es igual? A ver, en general la grasa de cerdo, si es un cerdo bien alimentado, ¿no? También tiene que ver un poco con esto. La grasa de cerdo es muy buena porque tiene mucho omega 9, es muy parecido al aceite de oliva en su composición química, y el omega 9 es también una grasa bastante antiinflamatoria. Entonces, generalmente la grasa del cerdo, la verdad que está muy buena si uno consiguiera cerdos bien alimentados. Esto también es una realidad y hoy estamos complicados en ese sentido en todo, ¿no? Los vegetales, los animales y demás. Y la grasa de vaca también está muy bien, y más si uno consigue vaca de pastoreo, esto sería lo ideal, pero después en cuanto a la estabilidad, al calor y el punto de oxidación, sí, son muy similares. La diferencia es que el cerdo es más rico en omega 9 y nos aportaría un beneficio mayor si el cerdo estuvo comiendo y alimentándose de manera correcta. Esto también habría que evaluarlo y hoy es bastante difícil conseguir cerdos bien alimentados. De todas formas, como siempre digo, cuando uno habla de un animal mal alimentado, básicamente es que estuvo alimentado a granos. Entonces, muchas veces uno prefiere comer el animal mal alimentado que ser el animal mal alimentado. Y estas son cosas de la modernidad. Entonces, todo lo que podamos conseguir orgánico, de pastoreo y demás, va a estar bien, pero si uno no le alcanza la plata, es muy difícil y demás, siempre va a ser preferible mantener una alimentación lo más paleolítica y ancestral que terminar comiendo estos granos transgénicos modificados que son de última lo que implica ser un animal mal alimentado, ¿no? Entonces uno trata de hacer lo mejor posible, y si uno no consigue o no puede pagar este tipo de alimentos mucho más premium, digamos, siempre está bueno tener un buen protocolo de antioxidación, ¿sí? Aportar vitamina C, ¿no? Tratar de tener, ¿no? Otros antioxidantes, polifenoles y demás, como para poder compensar un poquitito la carga oxidativa que nos genera la modernidad, básicamente. Ujú. Sí, sí, siempre comentás vos, la vitamina C es algo que tenemos bastante al alcance, ¿no? De Sí, incorporar como sí, sí. suplemento, Sí. y va a ayudar un montón en lo que es Sí, y les diría que es un básico de suplementación junto con el omega 3, que es esta grasa tan antiinflamatoria para nosotros y tan deficitaria en la alimentación moderna. Les diría que la vitamina C y el omega 3 son como un must para todo ser humano moderno, que incluso para sería bebés y niños sí, sí, pequeños. sí, sí. Sí, y la mujer embarazada, ni hablar, porque el omega 3 es súper necesario, como les decía antes, para el desarrollo del sistema nervioso central, principalmente de los niños en la vida intrauterina y en los primeros años de vida. Así que una embarazada debería, hablan mucho del ácido fólico, ¿no? Y nos olvidamos que no queda solo en el ácido fólico, ¿no? Una No buena lo es. suplementación y tiene que incluir sí o sí el omega 3, incluso en la lactancia, porque en función de cuánto omega 3 se tenga, vamos a estar hablando del buen desarrollo que van a tener esos niños a nivel del sistema nervioso central, ni más ni menos. Así que imagínense la importancia, ¿no? Sí, sí, un tema súper importante que podemos quizás charlarlo si tenés Sí, ganas en otro vivo, porque es obvio, obvio. re interesante. Sí. Y estaba chequeando acá qué otras preguntas me habían dejado. El tema, por ejemplo, de la grasa, si se puede reusar. Por ejemplo, si hago caldo de huesos, ¿puedo usar esa grasa que queda arriba nuevamente? Algo mencionaste, que cuando más la usás, lo Ujú. reusás, puede ser que se vaya oxidando más, Sí, sí, sí. pero si la grasa se mantuvo en temperatura, digamos, baja, Sí. ¿qué pasa? Una cosa es exponerla al fuego directo, como cuando uno cocina en una sartén,
y otra cosa es un horno a temperatura media, o cuando uno está haciendo un caldo de hueso, que lo deja, ¿no?, a una temperatura así en agua y demás, no se va a oxidar tanto. Si a veces uno está sirviendo, estás en 100 grados, y si expones algo a un fuego del horno muy elevado o en la sartén, por ahí llegas a los 160, a los 170, y ahí depende la temperatura, cada grasa sí va a empezar a quemarse, a oxidarse, entonces no es lo mismo en función de la temperatura controlada. Cuando uno está hirviendo sabe que ahí llegamos a los 100, incluso si hay grasa, vegetales y demás, generalmente hierve a un poquitito menos, está rondando los 100 grados, entonces no se van a oxidar, así que después sí, obviamente se puede reutilizar. Ahora, si yo tengo la hornalla al máximo y pongo una sartén, ¿no?, de teflón encima, ¿no?, que ya ahí empezamos a hablar de todos los químicos, ¿no?, que va a también estar relacionado al material de lo que yo esté utilizando, y pongo esa grasa a por ahí 170 grados, y en general la mayoría de las grasas entre los 180 y los 170 ya se empiezan a oxidar. Entonces, en general, por prudencia, siempre cocinar a unos 150, ya si podemos regularlo, ¿no?, y tenemos una idea de la graduación del horno, por ejemplo, podríamos saber que en general las grasas saturadas, ¿no?, y las que estuvimos hablando, que son de la naturaleza, no se van a oxidar y no se van a quemar. Entonces, bien, siempre tratar esto, ¿no?, el fuego medio, ¿no?, y no arrebatar la grasa, básicamente. Pero cuando la hervimos, estamos en temperaturas seguras y se pueden reutilizar. Claro, y también si puedo hacer, si hago por ejemplo una panceta a la sartén, que no la hago tan alta temperatura, me sobró esa grasa que va despidiendo, puedo poner una cebolla después a Hermosa, cocinar, no pasa nada. aparte, hermosa grasa, y hermosa grasa para los niños. Claro, sí, sí, porque eso es muy práctico, ¿no? Usar la misma sartén para hacer diferentes Obvio. alimentos. O con unos huevos incluso, que era como el desayuno de toda la vida, ¿no? Que antes se comían huevos con panceta, hasta que vino Kellogg's y dijo, no, huevos con panceta no, van a comer cereales. Pero bueno, ese es otro tema, y hay unos dinerillos para que se empezara a decir eso, ¿no? Hay un montón de intereses económicos en el medio, pero bueno. Bien. Así que sí, coman grasa, y denle a los niños grasa, y con los niños es un poco más fácil incluso, porque si somos más observadores y los respetamos y los escuchamos un poco más, y confiamos en el instinto y en el efecto protectivo que tiene la naturaleza sobre las crías, ellos se regulan mucho mejor que nosotros, ¿no? En general se levantan y a la madrugada te dicen tengo sed y lo que quieren es agua, y se levantan y se quieren hidratar, y muy probablemente no tengan hambre apenas se levantan, y es una, ¿no?, la que está ahí atrás pensando que es una mala madre si el niño no come, ¿no?, y que te empiezas a desesperar, y con tal de que coma le das cualquier cosa y le ofreces un montón de comida hasta que finalmente acepta, no sé, una Oreo, ¿no? Y como, no, eso no es así, y es preferible empezar a respetar estos registros que tienen los niños en cuanto a la saciedad y lo que rechazan por naturaleza. La naturaleza los protege, está protegiendo todo el tiempo a las crías, así que una cría nunca se va a dejar morir de hambre. Entonces también este tipo de cosas, de empezar a respetarles y ofrecerles siempre comida. Y cuando hablamos de comida, y más que nada en las crías en época de desarrollo, es grasa y proteína. Los azúcares, no, eso no es comida, eso es energía vacía, que no hace absolutamente nada en un niño en desarrollo. Entonces siempre es la grasa y la proteína, priorizar eso, que coman carne, que coman pescado, que coman huevo, que coman panceta. Las verduras, bueno, al día de mañana seguramente evolucionen y maduren más el paladar y en algún momento las van a aceptar. Pero si un niño rechaza las verduras y está comiendo fruta y animales, no necesita mucho más. Claro, sí, porque también es mucho más simple, ¿no? Porque esto de a veces la complicación que yo escucho en los ámbitos así de mamás que empiezan a darle de comer, ¿qué le cocino? Entonces están buscando muffins, galletitas para que pueda agarrar, tortita de no sé qué, hamburguesita. Y la Dale realidad un es hueso. que, claro, Dale un huesito. que se lo enchufe, que lo desgrane. Y es mucho más simple, más fácil también la vida diaria, no es que te tenés que volver loca viendo qué cocinar. Y esto también, no estar todo el tiempo tratando de meterle alimentos a los chicos que rechazan, que desconfían, ¿no?, que no, el verde no, y que tienen esta cosa como, ¡ah, qué asco! Y la consistencia directamente no les gusta. Y no es porque los nenes son malos y que no quieren hacerle caso a mamá. Por algo todos los nenes, es muy raro el que dice, no, o sea, al año y medio que quiere comer lechuga. Es muy raro, es muy raro. Generalmente hacen así, se meten la hoja en la boca y la escupen. O directamente ven verde y es, no, esto no.
Y es un mecanismo de defensa que nos dio completamente primitivo, y que la naturaleza dice, no, ¿sabes qué? Con el tubo gastrointestinal medio inmaduro, y así como estás en esta etapa de crecimiento, mejor cosas verdes no, porque hay antinutrientes, hay toxinas, hay cosas en las plantas, de hecho fueron más la farmacia toda la vida que el alimento. En las plantas tenemos la gran farmacia y hay que saber utilizar esos principios activos de la planta. No todas son buenas y buena onda y para tomar libremente y consumir libremente en cualquier momento. Los alimentos están en los alimentos de origen animal, en los tubérculos, en las frutas, en las partes que la planta quiere que uno se coma. Las plantas son muy inteligentes, y saben, y de alguna manera van regulando que los animales se coman lo que ellas quieren y que otras partes no. Así que hay cosas que uno se come y se intoxica y son amargas, y bueno, este tipo de cosas hay que empezar a tenerlas muy en cuenta. Está todo muy cambiado hoy en día y entonces comemos partes de plantas y de granos que no deberíamos y los modificamos, les cambiamos la forma, el color, y bueno, no siempre eso está a favor de nuestra biología, ¿no? Pero con los niños la importancia de los nutrientes están ahí. ¿Sí? En los alimentos de origen animal está el 99,9% de los nutrientes que necesita el ser humano, no en los vegetales. Ayudan, bueno, obvio, pero en general con tubérculos, frutas y alimentos de origen animal, los niños están, pero de sobra. Perfecto. Yo te voy a hacer una última pregunta así como para ir cerrando, y mientras, si querés, damos unos minutitos por si alguien más quiere hacer una pregunta. Mencionaste la palabra ahí varias veces, antiinflamatorio, ¿sí? ¿Qué significa, no, la inflamación en el cuerpo? Porque a veces uno relaciona, ay, tengo la panza hinchada, pero ¿es eso? ¿Qué es lo que es? Es mucho más complejo, ¿no? Eso es la distensión que genera muchas veces la fermentación y las alteraciones en la microbiota que hoy en día tenemos. Pero cuando hablamos de inflamación es un concepto mucho más bioquímico y más microscópico y que tiene que ver con la activación del sistema inmune, ¿sí? El sistema inmune tiene muchas funciones en nuestro organismo, principalmente nos está protegiendo. Es la policía, los bomberos y la ambulancia del organismo, y todo el tiempo nos está patrullando, principalmente el tubo digestivo, para ver que no entre nada que atente contra nuestra vida. Y para defendernos de eso, obviamente inflama, ¿sí? Genera la activación de un montón de moléculas que van a atacar patógenos, que es muy fuerte, son muy oxidativos incluso los procesos que tiene el sistema inmunológico para defendernos. Nos va a defender, y a veces también a costa de molestarnos bastante a nosotros. La fiebre, por ejemplo, es inflamación. A nadie le gusta tener fiebre, pero es súper beneficiosa, porque justamente lo que está haciendo nuestro cuerpo es levantar la temperatura para que determinado patógeno no se pueda reproducir a tal temperatura. Y básicamente es tan inteligente el sistema inmune que sabe más o menos a qué temperatura cada bichito deja de reproducirse, y por eso una gripe más o menos común, con 37, 38 y medio estás, y un dengue, que es un bichito más caluroso, te levanta 40, porque sabe que necesita darle un empujoncito más para matar a ese bichito. Bueno, no está bueno, pero la inflamación nos salva la vida. ¿Qué pasa? Cuando inflamamos también a veces generamos coágulos y trombitos, porque si uno se corta, el cuerpo tiene que generar una inflamación y generar un taponcito para que no haya una hemorragia. Entonces, todos esos mecanismos proinflamatorios, proagregantes, nos pueden salvar la vida. Pero después está la otra contracara, no podemos pasarnos de inflamación, ¿no? Entonces, una vez que esta inflamación llega a un pico que nos defendió, nos salvó la vida y bla, viene la contracara, que es la antiinflamación, ¿no? Que viene como a apagar el fuego. ¿Y qué hace la antiinflamación? Bueno, baja la inflamación, obviamente, y termina este proceso que se gestó para paliar una amenaza, y también genera la antiagregación, esto que ya no se haga más el coágulo, no se haga más el trombo. La serie proinflamatoria proviene en su mayoría de un aceite, una grasa esencial, que es los omega 6, ¿sí? Que están muy presentes principalmente en los alimentos de origen vegetal, y mucho en estos granos y estas semillas. La serie antiinflamatoria, antiagregante, proviene principalmente del omega 3 y también en parte del omega 9, como hablábamos antes, que está, por ejemplo, en el cerdo o en la oliva. Entonces, esta serie omega 6, omega 3, en un ser humano ancestral y todavía los pocos que viven de manera primitiva, debería ser como mucho 3-1 a favor de la proinflamación, 2-1 más o menos, ¿sí?
Hoy en día, por cómo estamos alimentándonos y por la cantidad de omega 6 en todos estos aceites y granos que venimos hablando, esta serie es 22 a favor de la proinflamación, 1 a favor de la antiinflamación. Entonces nuestro cuerpo todo el tiempo tiene como los precursores para generar inflamación. Entonces, ¿qué pasa? Me corto, ¡puf!, me duele el triple. ¿Por qué? Porque tengo tanto para hacer inflamación que no lo puedo frenar. Viene un virus, hago una tormenta de citoquinas, como le pasó a un montón de personas con el tema del COVID. Me torcí una muñeca y estoy 5 días tratando de resolver el cuadro inflamatorio, me duelen las articulaciones, me viene y no paro de sangrar, y me duele todo, me duele la cabeza, me duelen los ovarios, ¿no? Todo esto tiene que ver porque en lugar de salir, digamos, de un nivel cero, ¿no?, compensado, inflamación y proinflamación, estamos acá, estamos súper inflamados. Entonces siempre vamos a tener una tendencia grande a la inflamación. Por eso es tan importante, para reparar esto, bajar los consumos de omega 6 y evitar el exceso de semillas y de granos, y suplementar omega 3, como para tratar de equilibrar esto que estamos tan desbalanceados hoy en día. Y ni hablar de toda la salud del tubo digestivo, la permeabilidad intestinal, bueno, hay un montón de cosas que suman a esta inflamación, ¿no? Y mucho más Claro, integral. también se habla de la inflamación generada por los azúcares, ¿no? También y por el consumo de harinas. Acá estuvimos Exacto. hablando más que la Pero pero las harinas son los claro, granos. Cuando yo hablo de ah, granos, ¿no?, más allá de los granos como aceite, los granos son las harinas. Entonces, esto nos pasa. Consumir tanta harina hace que estemos pasados de omega 6, ¿no? Porque si uno está consumiendo avena, trigo, bueno, esto es omega 6, omega 6, omega 6, ¿no? Y de sí, alguna manera no podemos parar. Y todas estas cosas, estos paquetes, si empiezan a prestar atención, a leer los ingredientes, van a ver que todos tienen aceite hidrogenado, aceite vegetal, ¿no? Y la gente, y no casualmente, porque esto fue súper intencionalmente, la gente rápidamente lee vegetal y ya cree que es saludable, sí. ¿no? Y eso no es así. Lo vegetal no siempre es saludable, y que sea veggie, vegano, light o no significa que eso sea bueno, para nada. Estos son trucos marketineros que tiene la industria para que la gente interprete, porque ya queda como en nuestra memoria grabadito en el inconsciente colectivo, que vegetal igual a bueno, animal igual a peligroso. Y eso no es así, para nada. Sí, sí, tal cual. Bueno, y acá preguntan una cosa que justo se me había olvidado preguntar. Cuando uno elabora la grasa en casa, sí, puedes pedir en la carnicería restos de grasa a tu carnicero amigo donde vayas siempre, seguramente te la da, se la puede dar gratis, incluso te cobra Sí. muy poquito. Y si no, la que venden en el supermercado. ¿Qué pasa con la grasa que venden en el supermercado, la típica que te venden en el Y supermercado? ahí generalmente están tocadísimas, ¿no? Entonces siempre tengan cuidado de eso, que van a ver que tienen, que están mezcladas muchas veces directamente, están mezcladas con algún aceite vegetal, les empiezan a poner estabilizantes, otros conservantes, así que no les recomiendo. Todo, a ver, cualquier cosa que venga demasiado empaquetada, con, ¿no?, mucho colorcito, mucho envase, mucho color, o que directamente tenga publicidad y marketing, eso ya no es comida, eso es un producto, ¿no? A los huevos nadie le hace publicidad en la tele, ¿no? Para nada. Entonces Claro. ahí más o menos empezamos a distinguir qué es un alimento y qué es un producto. No se necesita un equipo de marketing, ni superhéroes, ni campeones para vender un huevo o un churrasco. Entonces, en general, ahí rápidamente nos damos cuenta de qué es un invento y qué es un producto que nos están tratando de vender, y qué es lo que realmente es comida. La comida no tiene publicidad, no tiene marketing y no tiene paquete, ¿no? Generalmente uno lo compra suelto o vas al carnicero, y también esto, ¿no? Volvamos a comprar las cosas en las tiendas de proximidad, a charlar con el carnicero, de cuándo te vino la carne, a quién le compras, ¿no? Y dejar de comprar bastante en los supermercados, y esto no solo por el bien de uno, sino también el bien, ¿no?, de los pequeños productores, y bueno, unas cosas que ya tiene más que ver con la economía, ¿no?, en general, y la sustentabilidad. Pero cuanto Sí. más uno pueda volver a comprar el alimento sin tanto plástico, sin tanto paquete y sin tanto intermediario, bueno, mucho mejor, ¿no? Así que siempre vuelvan a eso. Sí, siempre igual con esto pasa que obviamente en los últimos años se perdió el placer a lo que es cocinar y a lo que es hacer las compras y este tipo de cosas, y se comen productos. Entonces sí es una realidad que cuando uno hace todos estos cambios, bueno, alguien tiene que cocinar, ¿no? Porque si no es muy difícil que uno pueda hacer este tipo de cosas. Pero pensémoslo con que comer, alimentarse es uno de los actos de amor propio más grande que hay. No sé si no es el primerísimo.
porque a partir de eso es cómo funciona toda nuestra maquinita. Y más cuando hablamos de la salud de nuestros hijos, es lo principal que podemos hacer por ellos es alimentarlos de manera correcta. Entonces, no podemos pretender que un niño en desarrollo esté bien alimentado si está comiendo productos, ¿no? Entonces, Sí, sí, ahí y acá hay hay que una funcionar. cosa que me parece importante también decir es que no necesitamos comer necesariamente mucho, ¿no? A veces como que esto de decir, bueno, voy a cocinar más saludable, más sano, nos hace decir, ah, pero tengo que cocinar un montón, porque estamos, parece, comiendo todo el tiempo. Vamos a la plaza y tenemos que llevar comida. Vamos a hacer un paseo de media hora, tenemos que llevar comida. Y la realidad es que esto también es un cambio de hábitos, de estilo de vida, de darse cuenta de cuánto se necesita comer, si uno come, ¿no? Densidad nutricional, necesita comer mucho menos. Exacto. Y bueno, me parece que esto es importante porque a veces uno se termina estresando y frustrando, pero después descubre esto, de que en realidad no necesitas comer todo el tiempo. Ujú, exactamente. Y muchas veces al principio, cuando la gente empieza a cambiar la alimentación, quieren el reemplazo del pancito, de la tostada, de la galletita, ¿no? Porque nos hicieron creer, bueno, de hecho la pirámide nutricional, Sí, sí. sí, de nutricional no tiene nada, pero la pirámide nutricional habla de la base de productos procesados. Miren la locura, ¿no? Y como uno se lo cree, ahí está, mirá, ¿no? Sí, Y es, sí. ¿qué son? Panes, galletas, fideos, ¿no? Es una locura. La alimentación de un animal está basada en productos inventados por el mismo animal, ¿no? Como, es desopilante, ¿no? La idea, básicamente. Pero bueno, entonces es muy difícil que la gente rápidamente diga, no, no necesito ni tostada, ni pancito, ni galleta. No, no se necesita. Yo al principio, a mis pacientes, a la gente que hace el programa y demás, les doy recetas como para que tengan el reemplazo, porque de alguna manera es como la muleta y de alguna forma lo necesitan hasta que hacen el cambio. Pero finalmente uno se da cuenta que no necesita eso, que con almorzar y cenar, ¿no? Si le queremos poner nombre, porque ni siquiera tienen nombre. Esto también, ¿qué es eso de almuerzo? O sea, son comidas, son ingestas. En el momento que te dé hambre, idealmente con el sol lo más alto posible para que todas tus hormonas y todo tu proceso digestivo esté capacitado para poder digerir los alimentos y con mucho valor nutricional, y en general el hambre se estabiliza, ¿no? Y no te da hambre todo el tiempo, pero bueno, también venimos de una sociedad en la que todas las necesidades insatisfechas y todas las emociones que no se gestionan se tapan con comida, ¿no? Entonces, no, la nena está triste, bueno, comé, se peleó con el novio, compremos chocolate, ¿no? El nene está rabioso, le compró más caramelo para que se calle, ¿no? Hay una cosa ahí, y esto también es un proceso que está muy relacionado a lo emocional y que también se tiene que trabajar con tiempo para que no busquemos otras fuentes de placer además de comer, ¿no? Ujú. Así que esto es Bueno, y un acá trabajo. justo una pregunta que está relacionada con otra que hicieron, que es el consumo de las grasas que describiste es beneficioso, pero ¿tiene alguna contraindicación? Y te sumo esta pregunta que dice, mi bebé de 18 meses ve el ghee, o la manteca también, y la grasa y se lo come a cucharadas. ¿Está bueno Tan que lo haga? sabio, es porque es muy sabio. Déjalo, sí, claro, es grasa vital para No su es que hay salud y su exceso, desarrollo. no es que hay que decir, uy, nos estamos excediendo. Miren, cuando uno come alimentos de la naturaleza, los mecanismos de saciedad rápidamente se regulan solitos, ¿no? Muchas veces cuando hacen estos cambios la gente me dice, bueno, pero ¿cuánto churrasco o huevos puedo comer? Yo, mi respuesta, los que quieras, ¿no? Porque uno se va a sentar y por ahí viene con mucha hambre, vienen de un ayuno y al principio no, vienen como voraces, porque vienen con el sistema viejo de alimentación y tienen miedo de pasar hambre después, ¿no? Entonces, rápidamente cuando van a comer, comen de más y se comen, no sé, 2, 3 huevos, por ahí un día se hacen 4 huevos, y ya rápidamente cuando un alimento es completo, es denso y no altera nuestra saciedad, el cerebro se da cuenta que ya tengo los nutrientes, ya me llené, estoy bien, y no te comes más huevos, no te comes más churrasco, no te comes más pollo, ¿sí? Cuando estás comiendo comida real, una buena grasa como el ghee, la manteca, va a comer la que necesite, le va a gustar, listo, y va a haber un momento en el que rápidamente la saciedad va a estar perfectamente regulada. Como siempre les digo, ¿cómo sabe el león cuánto come? No está midiendo la porción, no, a veces dicen el tamaño de la mano, este tipo de cosas que me sacan, ¿no? Y como siempre les digo, el león se mide la garra y dice, bueno, voy a comer mi hígado para el tamaño de mi pata, ¿no? Este tipo de cosas. Los animales comen, y cuando comen se gestionan solitos y saben, listo, ya estoy lleno, no, no quiero más. Bueno, nosotros somos un animal más, y si comemos comida, vamos a poder frenarnos y nos vamos a regular. Ahora, si uno agarra
un producto que está generado por especialistas en neuromarketing para que uno no pueda dejar de comer y que estudian por imágenes, cómo se enciende el cerebro y el centro de recompensa ante determinadas combinaciones de sabor, dulzor, crunch y demás. Son drogas de diseño. Entonces, si yo agarro un paquete de Pringles, claro que no me voy a poder gestionar. Y claro que no voy a poder parar, porque lo diseñaron para que yo no pueda parar de comer. Ni yo, ni vos, ni nadie. Mucho menos un Sí, niño sí. que ni siquiera tiene la carga por ahí de culpa de decir no puedo comer esto porque me hace mal. Pero después cuando es comida de la naturaleza, a saciedad. Bien, Y así como el león sabe cuánto hígado tiene que comer, nosotros también. perfecto. Bueno, acá hacen otra pregunta, es que es re interesante también esto porque también en lo que es bebés y niños, todo el tiempo se ve la manteca de maní. Ponele manteca de maní a la banana y hacete un heladito. Ponele manteca a la banana, manteca de maní para reemplazar el dulce de leche. Ponele manteca de maní, está en todos los lugares. Pediatras mostrando recetas con manteca de maní. Em, Es ¿Qué pasa con otra. Y a ver, el maní, siempre lo primerísimo que les digo, no es un fruto seco, que a veces está como ahí camuflado y que la gente cree que es un fruto seco, es una legumbre, que es otro grupo ahí que está muy exaltado en sus virtudes, pero la verdad que las legumbres, yo soy muy drástica en este sentido, las legumbres son una porquería, no son un gran alimento, es un alimento muy inflado por la industria para que lo comamos y todo, pero porque les conviene que comamos legumbres. Pero la verdad es que yo, que tengo casi 46, cuando era chica, las legumbres no se las comía nadie, ¿no? Y todo el mundo sabía que si comías porotos terminabas reventado y no eran alimentos que nadie quisiera comer. Y cada vez más la verdad que las legumbres son muy inflamatorias, están llenas de antinutrientes. Para que una legumbre sea medianamente digerible hay que hacer un proceso enorme de dejarla activar en remojo, hervirla, bueno, un montón de cosas. Y es un alimento de reemplazo, de supervivencia y cuando hay hambre y no hay plata. Si no, no es un gran alimento. El maní es una de estas legumbres. Además de todo esto que estamos hablando, de los antinutrientes y demás, es una bomba de omega 6, es extremadamente inflamatorio, ¿sí? Así que no es para nada recomendable comer una pasta de maní, ni nada derivado del maní para mí, ¿sí? Así que no, si quieren alguna pasta de esto como para darle algo de sabor, alguna preparación y demás, que sea de frutos secos, ¿sí? Frutos secos son las nueces, las almendras, las castañas, las avellanas, esos son los frutos secos. Tienen omega 6, sí, la verdad que tienen, pero también tienen otros beneficios, entonces si evaluamos al alimento en su conjunto, bueno, puede que en el equilibrio de lo que aportan y lo que no, bueno, sea un alimento que si se lo activa y si se lo come de manera prudente y tostado generalmente también, sea un alimento que sea bastante bueno para nuestra salud. Tienen un montón de grasas que son beneficiosas incluso para el sistema nervioso central y además son ricos también en vitaminas del grupo B, en minerales, ¿no? Entonces en general si lo evaluamos, pueden ser una buena opción. Pero las legumbres no. Ni las legumbres, ni los cereales, ni el exceso de hidrato de carbono en azúcares edulcorantes y todas las cosas artificiales, ni los aceites hidrogenados. Ahí en esos cuatro estaría la clave de lo que es una alimentación inflamatoria y lo que son los productos inventados que atentan contra nuestra salud. ¿Y qué es lo que nos está matando? Nos estamos muriendo de eso, de inflamación, generada por la mala alimentación, bueno, y la contaminación, ¿no? Pero la alimentación principalmente. Clarísimo? La verdad que me parece que dijiste puntos muy claves, me parece que son de muy interés para, por lo menos para todas las personas que nos siguen en Lena, porque bueno, rodeamos bebés y niños, que es clave que desde el inicio tengamos esto claro para poder alimentarlos bien. Es nuestra responsabilidad, ¿no? Poder darles una Exacto. alimentación lo más saludable posible y también estos hábitos que les van a quedar. Después ellos decidirán cuando sean grandes, ¿no? Pero es importante trabajar en los hábitos y en el paladar, no modificarlo. Eso es Si la clave. sabiduría está en el Eso interior, es ¿no? clave. Lo del paladar es clave, porque de hecho el paladar es nuestra primer, ¿no?, bandera roja que tenemos para saber si algo está bueno o está mal. De hecho, nuestro paladar evolucionó para reconocer el gusto de las cosas, básicamente para que sepamos, no, esto no te lo comas porque es tóxico, si es agrio, si es muy amargo, ¿no? En general hay que rechazarlo, ¿no? De primero. ¿Por qué? Porque muy probablemente sea alguna planta, por ahí tiene antinutrientes o por ahí tiene alguna molécula que puede estar buena en determinados momentos, pero no libremente para consumir, y por eso la grasa es tan palatable, porque justamente lo que quiere la naturaleza que nos comamos. Y también los azúcares de la naturaleza. Pero claro,
Nosotros imagínense que somos un animal, como les decía, paleolítico, que viene del frío, de la restricción calórica y de pasar hambre. Realmente estamos diseñados para pasar hambre y de alguna manera nos potencia. Cuanto más hambre tenemos, más focalizados, más rápidos nos volvemos, porque es un mecanismo de supervivencia, básicamente. Entonces, ¿qué hizo el cuerpo? Que si veíamos eventualmente una buena ingesta de azúcares buenos, bueno, que uno se la quiera comer, porque esto disparó la insulina y este excedente de azúcar me lo guardo en los rollitos, me lo guardo en la cadera, convertido en grasa, para cuando no haya para comer. Entonces, los azúcares para nosotros están diseñados como una reserva energética para cuando no haya comida. Pero hoy lo comemos a cada rato, no como algo eventual, ocasional, de temporada, ¿no? Que me encontré un tubérculo, listo, me lo como. Encontré un panal, bueno, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para ir a buscar la miel. Encontré un árbol de manzanas, me las como. Disparo el azúcar, disparo la insulina y me guardo el excedente para después. Hoy guardamos, guardamos, guardamos porque comemos un montón de azúcar, ¿no? Y por eso nos gusta tanto, pero porque la naturaleza nos recompensó de alguna manera para que sepamos. Si hay grasa, comelo. Entonces las grasas nos encantan, ¿no? Y nos dan esto, ¿no? La sensación agradable de comer. La proteína vacía no tiene gusto a nada, es un cartón, ¿no? La proteína, la grasa es lo que le da el sabor a la proteína. Y es lo que nos gusta comer, porque la naturaleza nos recompensa cuando comemos grasa. Y nos recompensa cuando comemos dulce, porque eran estas oportunidades energéticas para la época de vacas flacas. Esto la industria lo sabe y hoy un mecanismo de supervivencia nos está jugando en contra, porque entonces no paramos de comer, pero no para guardar para cuando no haya. Hoy no hay ¿cómo se llama? Déficit de alimentarios, no hay restricción, hay abundancia de alimentos vacíos encima. Entonces estamos sobrealimentados, pero desnutridos encima, porque todos estos granos, estos azúcares, estos aceites, no tienen nutrientes. Entonces a la célula no le llega nada, solo azúcar, azúcar, inflamación, y la célula está muerta de hambre, no tiene nutrientes, no tiene Sí. vitaminas, no tiene minerales. Es como que nuestro cuerpo lo hacemos trabajar también por demás y no se queda nada, ¿no? Porque todo lo que entra, tu cuerpo tiene que trabajar para digerirlo y trabajó tanto y le queda tan poquito. Es como Exacto. también Y el cuerpo. esto, toda la patología gastrointestinal y de los órganos vinculados a la digestión, como el páncreas y el hígado, que están tan lastimados hoy en día, porque no paran de trabajar, no tienen reposo, no tienen famoso reposo digestivo, que ahora no, a mí me gusta hablar de reposo digestivo y no de ayuno para que la gente no lo entre por la negativa de no me alimento, sino que entiendan que el cuerpo necesita hacer otra cosa además de comer. Porque no podemos comer todo el día, porque no somos un lactante ni somos un rumiante, ¿no? Entonces estamos preparados y nuestro tubo digestivo, pobrecito, necesita reposo, porque ninguna máquina se puede limpiar o reparar si está en funcionamiento. Y a nuestro tubo digestivo le pasa igual. Entonces, por eso hay cada vez tanta distensión, alteraciones en la microbiota, permeabilidad intestinal, sobrecrecimiento bacteriano, pancreatitis, cáncer de páncreas, esteatosis, bueno, cálculos en la vesícula en pibes de 18 años, ¿no? Que decís, ¿cómo en tan poquitito tiempo el hígado, la vesícula y todo su digestión, ¿no? Se vio alterada de tal manera, ¿no? Y sí, ¿por qué? Porque se comen harina, o en todo lo que estuvimos hablando, y no se le da descanso al pobrecito tubo digestivo, ni a nuestra biología, para que haga otra cosa además de digerir. Cuando estamos digiriendo hay un montón de rutas metabólicas que se inactivan porque no se pueden hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces necesitamos dejar de comer, bajar la insulina, limpiar el tubo digestivo para que el cuerpo tenga la energía y las rutas metabólicas activadas para poder regenerar, reparar y hacer un montón de cosas que son las más preventivas, las más reparadoras y anti-envejecimiento, digamos, ¿no? Entonces necesitamos comer en una ventana de ingesta chiquita, y esto va a tener incluso que ver más con la edad y el momento de la vida. Los niños por ahí más, las mujeres embarazadas con edad fértil también, nuestras hormonas son un poquito más engañosas, pero los hombres, las mujeres menopáusicas, la gente mayor de 50 años, comer todo el día, eso te gasta la mecha, ¿no? De alguna manera. Y cuanto más comas y menos reposo tengas, bueno, más rápido se te va a acabar tu biología de alguna Claro, manera, ¿no? tal cual. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información. Siento que hiciste como un gran, además partimos de las grasas, pero terminaste hablando de un De montón de cualquier cosas cosa al final.
pero fue impresionante porque me parece que tiene mucho valor para las personas que lo vean. Nosotros después lo vamos a, mañana seguramente lo publiquemos y también lo vamos a Buenísimo. publicar en el blog, en nuestra página, para que puedan verlo. Me parece que dijiste un montón de cosas, nos regalaste un montón de conocimiento Gracias. que creo que les va a ser re útil. Bueno, me alegro. Siempre te pregunten también y ahí tenés en el perfil, no sé si entraron en el perfil de Sabri, tienen un montón de información. O sea, esto que fue contando está en varios lugares, más detallado incluso, para leerlo con detenimiento. Sí, sí, Eh, obvio, obvio. les La recomiendo. verdad que es apasionante y les recomiendo a todos que empiecen con lo poquito que puedan, ¿no? Pero sacar los paquetes es clave, ¿eh? Y sacarlos directamente de las compras. No saben la plata que se van a ahorrar. Y en eso de ahorrarse el dinero, de comprar todos estos productos que nos hicieron creer que necesitamos, pero no, es todo mentira, no necesitamos nada de eso, uno puede hacer el cambio de cantidad a calidad y empezar a buscar opciones mucho más sustentables, ¿no? Y menos contaminadas, y empezar a darse cuenta de que la mayoría de las cosas que compramos realmente no las necesitamos, ¿no? Y bueno, en lo que es higiene y demás, bueno, mucho más Bueno, también, ¿no? sí, Queda para otro nosotros. día. Ahí que es nuestro expertise, la verdad que sí, hay de todo, todo. Todos los tóxicos que en el que estamos expuestos es increíble. Tremendo. Y la mayoría es totalmente evitable simplemente no usando el producto. Exacto. Así que Pero está son bueno. esto, ¿no? Lo que hace la industria, lo que hace el marketing, es generar nuevas necesidades, ¿no? Como para que uno crea que necesita este producto y que sí o sí hay que consumirlo. Y la verdad es que... Sí, te da culpa no tenerlo, que no te alcance para tenerlo. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, es bastante perverso todo. Re. Pero bueno, podemos salir de eso de a Sí, poquito. tal cual. Tal cual. No hay que volverse loco y hacerlo de la manera más orgánica y tranquila, digamos, que uno pueda, pero sí, y la verdad que encima los efectos en el cuerpo son muy rápidos, ¿no? Porque la falta de nutrientes y el exceso de inflamación, cuando uno lo compensa, todas estas cositas que la gente generalmente siente y que no sabe por qué y que va de médico en médico y se hacen estudios y bla, y que les dicen, no, no tenés nada, bueno, sí, tenés inflamación, tenés desnutrición, tenés este tipo de alteraciones que no se ven en un laboratorio, Claro. y que tienen que ver con la mala alimentación, la falta de sueño, bueno, y este tipo de cosas que cuando uno las corrige, el organismo es maravilloso. La naturaleza es impresionante y el cuerpo tiene toda la capacidad para regenerarse, para limpiarse y para funcionar, con una potencia enorme. Así que nada, hay que darle el tiempo y el entorno para que lo pueda hacer. Genial. Bueno, Sara, muchísimas No, gracias de gracias vuelta a y vos. ah, Dale, buenísimo. Me alegro mucho y muchas gracias por la invitación y a todos por los que se fueron conectando. sí, gracias a todos también. Bueno, nos Nos vemos. vemos. Chao. Chau, chau.